Este es el primer examen parcial de la materia de Economía actual de México y la globalización. En estas 7 semanas hemos aprendido que economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Estas necesidades se satisfacen a través de la compra y venta de servicios, necesitando así la moneda, la cual es cualificable, y a su vez este es almacenable, transportable y acumulable. Cuenta con un marco jurídico, el cual está encargado de tener la emisión controlada. La moneda es necesaria para cubrir estas necesidades, a lo que también recibe el nombre de mercancías, y estas tienen un costo y un precio. El precio es la cantidad que se le impone cuando la mercancía ya se pone en venta en el mercado, y el costo es el que aún no se le ha aplicado la ganancia, pero es la suma del dinero ocupado para construirlo o fabricarlo. El mercado del dinero es donde participa todo tipo de actor económico, como pueden ser las empresas, las entidades gubernamentales o los intermediarios, que ofrecen y demandan operaciones de crédito e inversiones a corto plazo. Este funciona con la emisión de instrumentos, depósitos bancarios o los pagarés, que son a corto plazo con bajo riesgo y mucha liquidez. Para determinar el consumo de las familias se ocupa el Producto Nacional Bruto, o por sus siglas PNB. Son los bienes y servicios que produce la economía con sus bienes nacionales dentro de un año, y el PIB, que es el Producto Interno Bruto. También son los bienes y servicios que produce la economía con sus bienes dentro de un año, contemplando aquí la aparición de curvas inelásticas, donde no importa si los precios aumentan o disminuyen, la demanda se mantiene igual, pues el consumo que le das al producto no varía de la cantidad del precio que obtenga, porque solo se mantiene el consumo que se tiene día a día. Estos estudios caen en la economía política, porque esta analiza cómo se organiza, distribuye y produce e intercambia en las distintas sociedades. Y esta no se debe de confundir con la política económica, que son las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. México es un país que cuenta con una gran cantidad de tratados internacionales, a lo que nace la pregunta de ¿por qué México está como está? Pues esto se debe a que las principales causas que obstaculizan el crecimiento de la economía y desarrollo son las condiciones externas, como la política monetaria en Estados Unidos, la debilidad del mercado externo y la economía mundial. Además de que México es un país desunido, siempre ha existido el conformismo, y esto hace que no sea posible la implementación de otros modelos, pues no se está acostumbrado a hacerse responsable sobre nuestras actitudes y actividades. Al igual de implementar estos modelos en la educación de los jóvenes y de las personas que aún no cuentan con la educación básica y media superior. Pues comparado con la Cuenca del Pacífico y la Unión Europea, el TEMEC, que es el Tratado Internacional de México, Estados Unidos y Canadá, se queda pequeño, porque no se cuenta con una moneda unificada, una buena transparencia tecnológica, no existen oportunidades de trabajo, hay escasos intercambios educativos, la justicia es muy deficiente y no existe una salud plena. Los mexicanos llegamos a creer que existen cuando la verdad es que no. Con lo que sí contamos es con la banca central. Existen 3 tipos de bancas. Las bancas de primer piso, que son las que tienen trato directo con el público en general, y la banca comercial. Las bancas de segundo piso son las instituciones creadas por el Banco de México para impulsar el desarrollo de cualquier empresa en el país. Y la banca de tercer piso, que son las que apoyan a los bancos de desarrollo local mediante programas, y estas tienen contacto con el gobierno. Los bancos manejan, por mencionar algunos conceptos, la tasa de interés, la cual es la cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. En términos más simples, es el precio del uso del dinero. El saldo insoluto, que es la parte de un crédito que aún se encuentre pendiente por pagar.
y el anatocismo consiste en acumular el capital de un préstamo, los intereses vencidos, para que estos a su vez generen nuevos intereses, mejor conocido como en México como intereses sobre intereses. En términos educativos, es importante conocer y saber cómo se encuentran los estudiantes en México, y para esto es importante conocer el cómo estamos nosotros mismos, desde cómo hacemos nuestras hipótesis hasta qué fuente ocupamos en las investigaciones, ya que nosotros somos y seremos profesionistas, y esto dependerá de cómo nosotros nos desarrollamos en un futuro y cómo queremos que cambie, si para bien o para mal. Es importante recordar que la economía en México no está para que todos adquiramos educación básica, aunque esta debe de ser gratuita. Es por ello que es importante que todos sepamos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La palabra inherente significa que es permanente a un ser o una cosa o no se puede separar de él. Los principios aplicables a los derechos humanos son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Las órdenes de gobierno son de 3 niveles, las cuales son federal, que es el territorio nacional, el cual es representado por el presidente de la República; estatal, que es el territorio de cada estado y es representado por los gobernadores; y el municipal, que es el territorio de cada municipio, y este es representado por los presidentes del municipio o los alcaldes. Existen 3 poderes, los cuales son el Poder Ejecutivo Federal, el cual se deposita en el presidente de la República, y este se someterá a una consideración del Senado para la designación de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por sus siglas SCJN. El Poder Legislativo de la Federación, el cual se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiales y unitarios de circuito. Sus funciones son la interpretación de leyes y resolver controversias en el ámbito de su competencia. Y por último, el Poder Judicial de la Federación, el cual está a cargo del Consejo de la Judicatura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante conocer qué somos y qué queremos llegar a ser. Es por esto que debemos de conocer nuestra cultura y las ideologías que nos han implementado, las cuales son para ser dominantes o dominados, al igual que necesitamos ver nuestra identidad nacional, como pueden ser las prácticas realizadas en un pasado inexistente. Se considera así porque no existe una prueba o evidencia de ello, solo la invención de este. El ejemplo que vimos en clase fue de la música que bailan los mayas, pero podemos agregar también como ejemplo el sonido que hacían los dinosaurios. La mayoría de veces la información que nos han brindado sobre nuestra historia y nuestra cultura no es correcta, ya que un claro ejemplo de esto puede ser el grito de independencia. Este se realizó un 12 de diciembre y no el 15 de septiembre como es nuestra costumbre celebrarlo. Por lo tanto, las escuelas no nos han enseñado lo que es, sino lo que se estipula por conveniencia del dominante. Es por ello que se debe de aprender a ser autodidactas, para aprender a informarnos más por nuestra cuenta, para salir del círculo vicioso de aprender solo lo que nos dan y no más allá. Y como podemos observar, toda nuestra cultura y las enseñanzas, la educación que recibimos nos hacen darnos cuenta que somos la clase de los dominados, y los pocos dominantes que llegamos a tener buscan un país que esté mejor desarrollado para que ellos ejerzan y fortalezcan este ámbito, llamado a esto como fuga de cerebros, recordando así que México no cuenta con el desarrollo suficiente para mantenerlos aquí, y los que no se llegan a quedar resultan muertos, secuestrados o cosas por el estilo.
Solo cumplimos con el consumismo que quiere la clase dominante que tengamos para el desarrollo de sus países y de su economía. Han existido diferentes cantidades de crisis mundiales, como puede ser la crisis petrolera, la crisis de la construcción, la crisis del 94, la crisis del 29, donde tiene participación James, ya que critica a Adam Smith sobre el dejar hacer y el dejar pasar, pues menciona que el gobierno es un agente económico, el cual está establecido en el artículo 27 constitucional, el cual estipula los diferentes monopolios que puede tener el gobierno e impulsar diversos sectores como puede ser el sector económico. Sin embargo, siempre ha existido una división de ideales, como muy mencionado y conocido hoy en día, lo de la derecha y lo de la izquierda. Esto viene arraigado desde tiempos antiguos donde los lores se sentaban a la derecha. Estos tenían ese puesto gracias a que lo habían heredado, pues su familia podría ser de condes, duques, virreyes y no necesitaban ser elegidos. Y los comunes que se sentaban a la izquierda, que son los elegidos de forma popular por un determinado tiempo. Dentro de estas grandes crisis también se ubica el liberalismo y el neoliberalismo, donde México tuvo que emprender a mediados de los 80 en un programa de reformas neoliberales que tenía como finalidad encaminar en mayor medida y tener mayor eficiencia y crecimiento, mientras que el liberalismo se manifiesta que el federalismo se tiene que fortalecer para fortalecer a la nación. En mi opinión, debemos de conocer nuestros derechos para saber cómo podemos acudir a ellos y en qué instancias no sería posible que estos se defiendan. Es importante recalcar que el cambio de los modelos se debe de implementar de manera muy arraigada desde las escuelas, ya que esto generaría un gran cambio para el México futuro que la mayoría de los niños y jóvenes queremos tener.